Estoy seguro que te pasa algo que nos pasa a todos los que hacemos fotos, que vas disparando, que disparar fotografías es muy divertido y te las llevas a casa, las vas guardando, las vas metiendo pues en pendrives o almacenando tarjetas, descargándolo en carpetas en el ordenador, y a los 2 o 3 meses pues te dicen: oye, las fotos que hiciste para el cumple de mi sobrino, y no te acuerdas muy bien dónde está. Realmente hacer fotos es una cosa y organizar nuestro archivo fotográfico es otra cosa, y la verdad es que o te las pagan muy bien las fotos o es una tarea que te vas a tener que empezar a plantear. Hoy vamos a ver algunos conceptos básicos para la organización de nuestro archivo fotográfico. No solamente el orden, sino dónde tenemos que guardar las fotos, cómo podemos plantear una buena estrategia de copias de seguridad, y luego también intentaré darte algunos consejos de orden, de software, de consejos prácticos que durante años pues has ido acumulando algún conocimiento y al final empiezas a ser capaz de llegar a las fotografías en cuestión de segundos. Si hablamos de un archivo y de organizar, creo que va muy bien que tengamos en la cabeza la imagen de un almacén, ¿no? Al final es eso, lo que vamos a hacer es almacenar nuestras fotografías. Entonces deberíamos tener en la cabeza la imagen de un almacén. Entonces vamos a estructurar esa charla primero en cómo vamos a organizar nuestro almacén y luego en cómo vamos a organizar cada una de las estanterías del almacén, ¿vale? A nivel de infraestructura, el primer consejo que te puedo dar, y creo que es un gran consejo, es que no guardes tus fotos dentro del ordenador, ¿vale? El mejor consejo que te puedo dar es que tengas una unidad externa en la que puedas guardar tus fotos y que en esta unidad solamente guardes fotografías. No guardes aquí tampoco archivos de texto, películas, música, no, solamente fotografías. Por tanto, si estás buscando fotografías, solamente pueden estar en esta unidad. Este paso es fundamental para comenzar a tener un archivo bien ordenado. Imagínate estas canchas que hay en los parques a veces o en los colegios, ¿vale? Que es una cancha que está pintada para jugar a fútbol, para jugar a baloncesto, para jugar a balonmano, para jugar a voleibol, que al final sales allá con una pelota y ves tantas rayas en el suelo que no sabes muy bien cuál es la tuya. Pues eso es lo que pasa con un disco duro en el que guardamos toda la información, que al final es tan difícil encontrar algo allí dentro como encontrarlo en el árbol de carpetas que había antes dentro de tu ordenador. Entonces es mejor sacarlo fuera del ordenador y ordenarlo por unidades, o sea, una unidad para fotos, una para vídeos, otra para música. ¿Y por qué es mejor guardarlo en un disco duro externo que guardarlo en un ordenador? Pues primer concepto, por durabilidad. O sea, yo creo que vas a cambiar tu ordenador varias veces y el disco lo vas a poder mantener. Los discos tienen una vida útil y una obsolescencia bastante más dilatada que los ordenadores. Otro aspecto que hay es que los softwares catalogadores, los softwares que sirven para gestionar archivos fotográficos, por ejemplo los softwares de la plataforma de Adobe, necesitan que el disco duro del ordenador, el disco duro donde está instalado el software, tenga mucho espacio libre. Entonces, cuando se cumple esta premisa, cuando hay mucho espacio libre en el disco duro, el software funciona de una forma muchísimo más rápida, ¿vale? El Lightroom, por ejemplo, correrá más si todas esas fotos, que es lo que realmente ocupa memoria, están fuera que si están dentro. Y el tercer motivo es el que hemos comentado antes, por una cuestión de orden. Tú vas a buscar fotos, coges tu disco duro de fotos, lo enchufas y ya estás trabajando con tus fotos. Discos duros los puedes encontrar de todos los tipos, de todos los precios, de todos los colores. Discos duros que van alimentados, discos duros que no lo están. Ahí ahora básicamente lo que vas a encontrar son dos tecnologías, ¿vale? Hay discos duros HDD, es decir, discos duros como los de toda la vida, estos que los enchufas y hacen un ruidito, que está como buscando, y esto se parece bastante a lo que es un tocadiscos, ¿vale? Sería un disco que está girando y una aguja que va buscando la información. Son discos duros con componente mecánico, ¿vale? Que es la tecnología más antigua. Y también hay discos duros sólidos, ¿vale? De memoria sólida, que puede ser como este disco que tengo aquí,
o como este otro disco que tengo aquí. Estos dos son de memoria sólida. Esto sería como las tarjetas de memoria que metemos en nuestra cámara, pero en este caso con alimentación, ¿vale? Este disco va alimentado a la red eléctrica y en este caso sin alimentación. Estos discos no tienen una componente mecánica. Entonces, ventajas y desventajas. Los discos duros HDD, los mecánicos, lo que sería el precio de euro por gigabyte, ¿vale? Son mucho más económicos, ¿vale? Son discos pues, que la relación de espacio y precio es más baja. Esta es la gran ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Pues son notablemente más lentos, o sea, un HDD rápido viene a ser unas 4 veces más lento que este disco que tengo aquí, y hacen ruido, necesitan ventilador generalmente, y tienen partes mecánicas, es decir, son más propensos a romperse. Eso sí, aunque duren más tiempo que un ordenador, pero siempre que hay partes móviles, pues hay más propensión a que se puedan averiar. Los discos duros sólidos, los SSD, son discos que son muchísimo más rápidos, no hacen ningún tipo de ruido y sí que, bueno, se pueden llegar a calentar un poco, pero tampoco no suelen necesitar ventiladores. Entonces, dentro de los SSD, aquí tengo dos tipos. Este tipo de disco que va enchufado al ordenador directamente y no necesita ninguna otra conexión, es un disco que está muy bien pensado para viajar, para llevártelo, hacer un trabajo en localización. Son discos muy rápidos, vas a tu casa, lo descargas y lo pasas a otra unidad. Y este tipo de disco, que sí que van conectados a la red eléctrica, esta conexión a la red eléctrica, esta alimentación eléctrica externa, aparte del ordenador, lo que nos va a garantizar es que la alta velocidad que nos puede ofrecer el disco, tanto de lectura como de escritura, va a estar sostenida. Podríamos decir que estos discos que van solamente con el USB, la velocidad puede llegar a fluctuar más y aquí la velocidad se sostiene, que esto está bien para la mayoría de aplicaciones, pero especialmente está bien si te gusta mucho el vídeo. Si te gusta el vídeo, que se mantenga la velocidad de lectura y escritura es bastante vital. Es un disco rapidísimo, tiene una velocidad de lectura de unos 1000 megabytes por segundo y una velocidad de escritura de unos 900 megabytes por segundo. Vaya, que no vas a notar mucha diferencia entre utilizar este disco y utilizar el disco duro interno de tu ordenador. Entonces, esta es una buena idea para tener aquí nuestro archivo fotográfico, ¿vale? Que esté aquí, que está en casa, no sale de casa y lo tenemos bien protegidito. Se fabrica en 2 medidas, en 4 terabytes y en 8 terabytes, que es una medida pues, más que suficiente para la mayoría de los mortales. Este otro tipo de discos, yo les doy otro uso. O sea, a mí, por ejemplo, tener mi archivo fotográfico en un disco que yo me puedo llevar de casa y que lo puedo perder, o en un disco que lo puedo conectar a un ordenador Apple y luego conectarlo a lo mejor a un PC y que sin que yo me dé cuenta me haga una partición y a lo mejor dejo de poder acceder a la mitad de la información que tiene el disco. Yo creo que deben de usarse para otra cosa, no para que el archivo esté aquí, ¿vale? Entonces yo lo uso cuando viajo, cuando voy a hacer un viaje largo o un viaje en el que sé que voy a hacer muchas fotos, me gusta llevarme este tipo de discos para poder ir descargando tarjetas de memoria, poder ir viendo cómo quedan las imágenes en pantalla. Este sería uno de los usos. Es un disco que es muy rápido, o sea, realmente la velocidad de escritura y de lectura va a ser más o menos tan rápida aquí como aquí. Hay algunos, según el dinero que queramos invertir, que son más rápidos, de 2000 megas por segundo, más o menos. Lo que pasa es que sí que es una velocidad que fluctuará un poco más. Y eso, yo los uso más como para entregar trabajos, para trabajar en localización, y en mi caso concreto yo trabajo con Lightroom y trabajo en varios sitios. Pues trabajo en mi casa, trabajo aquí en Casa Nova Foto, a veces me voy a casa de mis padres que está lejos y también me gusta llevarme mis fotos. Yo tengo un disco duro que tiene el catálogo de Lightroom, es decir, toda la organización de mis fotos está en ese disco duro, pero los originales están en casa. Entonces yo este disco duro me lo puedo llevar, puedo ir editando mis fotografías
sin necesidad de transportar los originales. Me llevaría un catálogo, ¿vale? Una representación de miniaturas de mi archivo, lo puedo llevar aquí dentro. Entonces, como son discos muy rápidos, los programas funcionan muy bien, pero insisto, el archivo en casa, ¿vale? No sacamos a pasear nuestro archivo fotográfico cada vez. Y los discos HDD, es decir, los discos mecánicos, los primeros que hemos hablado, estos que tienen la tecnología más antigua y son más económicos, yo estos los uso de backup, de copia de seguridad. Tengo otro en casa y periódicamente este disco, el contenido de este disco, lo voy pasando a ese otro disco mecánico, que puede ser un disco que antes usaba para una cosa y ahora pues le doy otro uso. O sea, en vez de tirarlo, lo que hago es tener una copia de seguridad de mis originales en este otro sitio. Y ya que tocamos el tema de las copias de seguridad, para gestionarlas bien, ¿vale? Y para que realmente tengas una copia de seguridad y que puedas sentir tranquilidad de que no perderás tus fotos, yo lo que vengo a recomendar es un protocolo en 3-2-1. Si lo recuerdas así, será muy sencillo. 3-2-1, ¿qué quiero decir? Voy a tener 3 copias de mis ficheros, 3 copias. 2 en unidades físicas en mi casa y una, a poder ser, en una unidad que no sea tan fácil acceder a las fotos, como por ejemplo la nube, ¿vale? Ahora mismo hay muchos servicios en la nube que no son tan caros como eran hace unos años, que son accesibles y nos van a servir para tener allá una copia de seguridad. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos los originales en un disco duro rápido, un disco duro sólido, como por ejemplo este, que es con el que vamos a trabajar, ¿vale? Entonces aquí tengo una copia. Me puedo hacer otra copia en un disco duro sólido y entonces ya tengo 2 copias de seguridad en mi casa. Y entonces, ante una eventualidad como, yo que sé, que haya unas goteras en el estudio tuyo y se mojen los discos duros, que tengas la mala suerte de que alguien entre a robar a tu casa y se lleve los discos duros, que haya un incendio, yo que sé, cualquier cosa que pueda pasar, que puedas perder las 2 unidades físicas que tienes, es súper aconsejable tener una tercera copia fuera de tu casa, en la nube. Y además una tercera copia en la que ni siquiera por error podrías borrar todas tus fotos, porque las nubes habitualmente replican la información en distintos servidores y a veces borrándola de un sitio no es suficiente como para haber eliminado el archivo. Entonces, yo creo que esta es una forma de trabajar que deberíamos ir interiorizando y aprender a hacerlo para no tener siempre esa sensación de que podemos perder todas nuestras fotos. Te voy a hacer una pequeña reflexión que es en torno a la seguridad. O sea, ahora ya tendríamos copias de seguridad, pero es otro tipo de seguridad, ¿vale? Imagina que ya hemos sacado las fotos del ordenador, que ya lo tienes todo aquí, que estás triplicando las copias de seguridad, y te voy a hablar de otro tipo de seguridad, la seguridad que implica confiar en tu equipo. ¿Vale? Entonces, la reflexión que quiero que hagas es que pienses cuánto dinero te has gastado en tu cámara fotográfica, cuánto dinero te has gastado en tus objetivos, tu trípode, tus filtros, cuánto tiempo has invertido en formación, en ir probando, incluso en viajes, en salidas fotográficas, en cursos de fotografía, ¿no? Has ido invirtiendo tiempo, has ido invirtiendo dinero, todo para conseguir ¿qué? Para conseguir un archivo digital. Y este archivo digital lo estamos guardando a veces en un disco duro que me regalaron porque me compré un paquete de magdalenas. Vamos a ver, igual tenemos que invertir más en eso. O sea, el disco duro, imagínatelo que es como la caja fuerte de un banco, o sea, es donde tú vas a guardar tus activos, que son tus fotos, tus vídeos, ¿vale? Eso que tanto trabajo y esfuerzo y creatividad te ha costado conseguir, son tus recuerdos. Entonces, tienes que guardarlo en un dispositivo en el que puedas confiar, que te dé unas garantías. Yo, por ejemplo, pues bueno, hay 1000 marcas, pero a mí, por ejemplo, la casa SanDisk sí que me transmite esta confianza, ¿vale? Entonces, bueno, es una elección que a nivel personal hago. Elijas el disco que elijas, que sea un disco en el que puedas confiar y que sea una empresa que te dé opciones de recuperación de la información que tienes guardada ahí dentro en caso de accidente. Y ahora vamos a ir al núcleo de todo esto, que es cómo narices organizo el archivo fotográfico, ¿vale?
Aquí, bueno, a mí me gusta hacer un tipo de fotografía, podríamos decir, minimalista, no me gustan mucho las etiquetas, pero podríamos decir así, y para mi archivo fotográfico, para lo que es la estructura del archivo, también tengo un concepto minimalista, o sea, realmente pienso que menos estructura me va a dar más agilidad. Pero sí que es cierto que un poquito de estructura hay que tener, ¿vale? Cuando digo estructura me estoy refiriendo a un pequeñito árbol de carpetas. Yo la primera cosa que aconsejo para organizar el archivo fotográfico es que todas las fotos estén dentro de una gran carpeta que tenga un nombre muy original, como por ejemplo mis fotos, ¿vale? Un nombre que sea claro, que no haya duda de lo que hay dentro de esa carpeta y que todas las fotos estén ahí dentro. ¿Y por qué? Porque esto me va a ayudar mucho. Si yo tengo todas las fotos dentro de una carpeta, hacer una copia de seguridad va a ser muy fácil. Simplemente voy a pinchar esta carpeta, la voy a arrastrar a otra unidad y ya tengo una copia de seguridad de todas las fotos, porque todas las fotos están dentro de la misma carpeta. O si utilizo un software que hace un recuento de fotos en total, pues el recuento que el software cree que tiene debería coincidir con las fotos que hay dentro de mi carpeta, todas las fotos. Entonces tengo una forma también de establecer una comparación entre las fotos que el ordenador cree que tiene y las fotos que realmente hay dentro de la carpeta. Si algún día ese número no coincide, pues sé que algo estoy haciendo mal, entonces ya puedo ir a buscar esas fotos que me faltan. Entonces esta sencilla idea de tener una gran carpeta está bastante bien. Y luego dentro de esta carpeta vamos a ir organizando el resto de fotografías que hacemos, ¿vale? A la hora de organizar, yo sé que cuando vamos a hacer fotos o cuando vamos a grabar vídeo, se nos puede valorar bastante porque somos muy creativos, ¿vale? Y está bien tener creatividad. A la hora de organizar fotografías, yo te desaconsejo la creatividad. Mejor ser pragmático, o sea, vamos a lo práctico, vamos a lo rápido y vamos a lo fácil. Entonces, cuando yo empecé a organizar las fotografías, como había estudiado en una escuela, pues digo, voy a organizarlas por género, ¿vale? Voy a hacer una selección que sea street photography, otra selección que sea retrato, otra selección que sea paisaje. Entonces, vas mirando todas tus fotografías y hay un día que te encuentras una foto no posada, pero en posición de retrato de una persona en la calle. Y entonces aquí ya me salían dudas. Digo, oye, ¿esta fotografía, esto que va a ser street photography o va a ser un retrato? O sea, es una foto ya que se mantiene en el límite. O haces una foto de una vista urbana que igual te podría encajar en la categoría de paisaje urbano o te podría encajar en la categoría de street photography, ¿no? No sabes muy bien dónde estás. O haces un paisaje en el cual hay la figura humana. Entonces tampoco sabes muy bien si estás haciendo un retrato o si estás haciendo un paisaje. Entonces, en la organización de una base de datos, esto no puede pasar. O sea, tú cuando llegas con tu tarjeta de memoria, la enchufas al ordenador, no puedes tener dudas de dónde van a ir esas fotos que vas a poner dentro. Lo tienes que tener clarísimo. Entonces, la organización de fotografías que hagamos debe de ser súper objetiva, no puede haber criterios subjetivos a la hora de crear una carpeta. Hay gente, por ejemplo, que organiza sus carpetas por fecha. Bueno, yo no lo comparto mucho, pero si lo estás haciendo y te resulta práctico, pues me parece genial. ¿Por qué no lo comparto mucho yo esto? Me parece una organización redundante, es decir, la mayoría de software que nos van a ayudar a organizar el archivo fotográfico saben leer cuándo está hecha la foto y organizan, aunque nosotros no se lo pidamos, organizan nuestras fotos por fecha. La única cosa que has de hacer es que tu cámara esté en hora. Ya está, no hay que hacer nada más. Entonces, un software ya te va a organizar las fotos por fecha. Entonces, si yo organizo por fecha y el software también, estoy redundando una información y a la hora de buscar las fotos, pues esa organización que yo estoy haciendo no aporta nada al software que ya no sepa. Entonces yo prefiero que si voy a crear una estructura,
yo le pueda aportar a mi software una información que él no tenga para poder cruzar los datos. Por ejemplo, decirle, me gustaría ver las fotos que yo tengo de Roma, pero las del viaje de 2020. No todas, solamente las del viaje de 2020. El software conoce que fui en 2020 y yo le aporto la información con la carpeta de que estas fotos están hechas en Roma. Entonces, este sistema me parece más lógico que organizar por fechas. Entonces, basándonos en esto, que insisto, si tú ya las tienes por fechas y te va bien, pues manténlo, ya está. Lo que funciona no se toca. Eso es un gran concepto. Yo lo que hice fue separar grandes bloques. Por ejemplo, yo genero bastantes imágenes para Casanova Foto, pues cuando hacen eventos, a veces hacemos fotografías de producto, a veces hacemos fotografías de lo que pasa detrás de las cámaras, de muchas cosas. Pues este tipo de fotografías, claro, yo probablemente no las pondré en un álbum personal mío, ni las colgaré en mis redes sociales personales tampoco. Entonces me hago una categoría para Casanova Foto y tengo una gran carpeta que se llama Casanova Foto. Y luego dentro de esta carpeta ya puedo ir haciendo subcarpetas. Pues por ejemplo, si yo le hago una foto a este disco, pues tendré una subcarpeta que se llame Productos de SanDisk, por ejemplo. Luego tengo otra carpeta que es para las fotos que todo el mundo hacemos, las fotografías familiares, ¿vale? Entonces, en esta carpeta van, pues eso, todo lo que son fotos familiares. Y cuando digo fotos familiares me refiero a fotos en las que el lugar donde están hechas no es muy relevante. Es decir, mi casa, casa de mis padres, casa de algún amigo muy cercano. Es decir, el lugar no es muy relevante. Lo relevante es quién sale en las fotografías. O sea, tengo que tener claro por qué concepto yo voy a buscar esa foto, ¿vale? O sea, si yo tengo una foto de mi hija en Singapur, pues la puedo buscar porque está mi hija, pero probablemente la buscaré porque está en Singapur. Entonces esta no sería una buena foto para estar en la carpeta familiar. Ahora, si yo tengo una foto de mi hija en la cocina de mi casa, la voy a buscar porque es mi hija, porque no tengo una categoría que sea la cocina de mi casa. Entonces el criterio sería ese. Si el lugar no es muy importante, lo pongo en fotografías familiares. Y luego venía la conceptualización difícil, que es cómo organizo todas las otras fotos. Entonces, géneros fotográficos no me sirvió y empecé a pensar, digo, oye, tengo que encontrar algo que todas las fotos tengan en común. Y realmente todas las fotos tienen en común que se han hecho en algún momento, que se han hecho a alguna cosa y que se han hecho en algún lugar. Es así de sencillo. Tengo una carpeta que se llama lugares, ¿vale? Y dentro de lugares yo voy creando subcarpetas, pues Barcelona, Madrid, París, Roma, Costa Rica, no sé, según donde viajes, tú llegas a tu casa, creas esa carpetita de ubicación, ¿vale? Entonces, con cualquier software, tú te puedes colocar encima de la carpeta de lugares y decirle que te enseñe las fotos que hiciste en 2023 y te las enseñará todas de todos los lugares. O te puedes colocar sobre la carpetita de un lugar en concreto, por ejemplo, Ámsterdam, y luego elegir 2023. Entonces solamente te enseñará aquellas fotos que en el 2023 hiciste en Ámsterdam. Y esto es muy potente porque ya estás cruzando datos, ¿vale? Si además tu software de catalogación te deja escribir etiquetas, por ejemplo, pues encima podrías poner los nombres de las personas que aparecen en esas fotos, o si tu software ya reconoce automáticamente las caras, pues tú vas poniendo los nombres de las caras. Entonces ya tienes un triple filtro para buscar, 3 campos que puedes cruzar y decir, pues oye, me van a interesar las fotos de Irene en Ámsterdam en el 2023, y poniéndole estos 3 criterios de tu base de datos de 40.000 fotos, el programa te va a aislar 6, que son exactamente las que estabas buscando. Y no vas a tardar nada en hacer eso. Entonces, sí que creo que tener una mínima organización de carpetas es importante, pero creo que una organización excesivamente documentada de carpetas, ¿vale? La fecha, el lugar, quién sale, todo eso va a hacer que la búsqueda sea lenta y me va a generar muchas dudas a la hora de descargar las fotos. O sea, descargar las fotos ha de ser una cosa rápida, que yo ponga la tarjeta en el ordenador y sepa exactamente a qué carpeta tienen que ir las fotos, que no me lleve más tiempo que eso.
En cuanto a los softwares de gestión de archivo fotográfico, básicamente hay dos enfoques para estos softwares. Hay los softwares navegadores, que son softwares que te dejan navegar por tu sistema, por tu árbol de carpetas, ¿vale? Y trabajar directamente sobre los originales, que podría ser softwares pues, como Bridge o como Photomechanics. Y luego existen software que son de catalogación, ¿vale? Son softwares en los que no hay el comando abrir y cerrar una foto, sino lo que hay es la instrucción importar, es decir, importas un conjunto de fotos. Entonces este tipo de software lo que hacen es crear lo que se llama un catálogo, que es una representación en miniaturas de tus imágenes, y habitualmente es un tipo de software que nos va a permitir trabajar sin necesidad de que el disco duro que contiene las fotos originales esté conectado al ordenador, es decir, no trabajan directamente contra el fichero original, trabajan contra una imagen en miniatura que tiene acceso a toda la información del fichero original. Esto hace que sean un poquito menos intuitivos a la hora de trabajar con ellos, porque primero hay que crear un catálogo y es una cosa que hay que hacer bien, pero que luego trabajemos de una forma bastante más segura y infinitamente. Y cuando digo infinitamente, quiero decir infinitamente con todo lo que significa la palabra infinito, infinitamente más rápida, ¿vale? O sea, un software, por ejemplo, como Lightroom, yo puedo hacerle un cambio a una foto y aplicárselo a 1000 fotos y ver que eso es un proceso que va a tardar 3, 4, 5, 6 segundos, y hacer eso con cualquier otro tipo de software de navegación es literalmente imposible, porque tendría que abrir las 1000 fotos a la vez, con lo cual el ordenador colapsaría. Entonces, bueno, a mí me gustan mucho más los softwares de catalogación, pero vaya, todo depende también del volumen de imágenes que tú tengas y de lo que te guste estar delante de un ordenador. Yo prefiero estar en la calle que delante del ordenador, entonces intento utilizar soluciones de software que minimicen el espacio que voy a dedicar a estar organizando mi archivo. Entonces, bueno, pues si encuentro un software que es más rápido que otro haciendo eso, probablemente apostaré por esta solución. Y luego también hay softwares gratuitos y software de pago, ¿vale? Entonces, en cuanto a software gratuitos, pues yo creo que los dos softwares gratuitos o no que más se utilizan en el mundo es Google Fotos y Fotos de Apple. Son los dos software que más se utilizan. En Google Fotos estaría como muy pensado para trabajar en la nube, y no es un software que sea especialmente versátil a la hora de elegir dónde yo quiero colocar mis fotos, y a Fotos de Apple, perdón, le pasaría un poco lo mismo. O sea, sí que es un software que me parece a mí me parece un poco más eficiente que Google Fotos, tiene alguna herramienta más de edición y edita con más precisión, pero no es nada intuitivo poder elegir dónde voy a guardar las fotos o saber exactamente dónde las he guardado. Bueno, me cuesta un poco más, pero vaya, son gratuitos y pueden hacer la función de ordenar nuestras fotos, y cada vez lo tienen más automatizado. Mientras utilizando estos softwares tengas la certeza de que puedes hacer una buena copia de seguridad en ese protocolo 321 que hemos dicho antes, y tengas claro dónde estás guardando las fotos, pues adelante, puedes ir con ellos. Hay otras opciones gratuitas como el XNView, el FastStone, que bueno, que igual son softwares que tienen sus limitaciones, pero joder, son gratis, que no está nada mal. En cuanto a soluciones catalogadoras, pues yo creo que el líder absoluto de mercado es la solución de Adobe, que es Lightroom, ¿vale? Que es un paquete que tienes. Yo aconsejo todavía utilizar el paquete de software que es el Lightroom Classic, que esto nos daría la aplicación de escritorio, nos daría también el Lightroom a secas, que es la aplicación que puedo usar en la nube, que por tanto la podré usar desde mi teléfono móvil. Y también hay una opción de compra que nos da Photoshop, ¿vale? Entonces, para mí, bueno, pues es un conjunto de software y de forma de trabajar que está muy bien, ¿vale? Es prácticamente, si haces fotografía, pues es todo lo que necesitarías. Luego tienes Capture One,
que es probablemente el software más completo a la hora de revelar las fotografías, que también tiene opciones de catalogación. Y aquí yo un poco el planteamiento que me hice fue, cuando decidí elegir Lightroom, que es mi elección personal, tenía que elegir entre Lightroom y Capture One. Capture One revelaba mejor, es como más cool, ¿no?, utilizar Capture One, y dije, jolín, ¿qué hay ahí que me está patinando un poco? Y es que al final de todo, muchas de las fotos que hago, pues un porcentaje, a lo mejor un 20 o un 25%, acaban pasando por Photoshop, ¿vale? Entonces, para tener Photoshop, yo tengo que pagarle una cuota a Adobe, y para tener Capture One, le tengo que pagar una cuota a Phase One. Entonces pagaba 2 cuotas y digo, oye, si yo con la solución de Adobe ya tengo Lightroom y tengo Photoshop, me estoy ahorrando la cuota de Capture One. Entonces, como al final de muchas fotos que yo pueda editar con Capture One también voy a necesitar ese último toque en Photoshop, pues ante pagar 2 cuotas preferí elegir la solución de Adobe, que lo integra todo en uno, porque Adobe tiene Photoshop, que a día de hoy sigue siendo un software insustituible. Si lo que más te interesa es la gestión del archivo y la velocidad, hay un software que se llama ACDC, que es fantástico, es rapidísimo, es muy buen navegador, quizás no sea un software tan buen revelador, pero navega muy bien, revela razonablemente bien. Y aquí yo la pega que le encuentro a este software es que existe para Apple y para PC, pero la versión de PC es bastante mejor que la versión de Apple, ¿vale? Y en cuanto a softwares que son navegadores, la solución más equilibrada probablemente sería un software que se llama Photomechanic. Es uno de los software que más rápidamente abren los ficheros RAW, que se mueve muy bien con toda la información de los metadatos, que cataloga muy bien, y todo esto lo hace sin necesidad de crear un catálogo, y bueno, y tiene sus cositas de revelar. Photomechanics está bien, y si no, Adobe también tiene una solución que va incluida en el mismo paquete que tiene Lightroom, que se llama Bridge, que es como un Lightroom pero sin necesidad de crear un catálogo. Cuando hablo de que la velocidad de un disco duro es importante y de que un software de catalogación es muy importante, me refiero a lo siguiente. Tú intenta, sin ningún software, abrir una carpeta de tu ordenador y pasar las fotos a esta velocidad, ¿vale?, que ves que pasan súper rápido, o intenta mover un archivo así de rápido, ¿ves? Yo ahora hago una ampliación aquí al 100% y el archivo, fíjate, estos son archivos que están hechos con una cámara de 100 megapíxeles y fíjate a qué velocidad tanto el software como el disco duro, que es muy rápido, es capaz de darme una ampliación al 100%, ¿vale? Son imágenes que pesan muchísimo y ves que realmente trabaja de una forma muy rápida. Incluso cuando hay tiempo de carga, ves que aquí tienes que funcionamos de una manera muy rápida. Y esto depende tanto del disco duro como del software. Pues espero que estos consejos sobre la organización de archivo te hayan resultado útiles. Te recuerdo que en nuestro programa de cursos hacemos un curso de Lightroom donde tocamos todos estos temas en un curso de 4 días en la tienda. Y este es el canal de Casanova Foto. Casanova Foto somos una tienda de fotografía que tenemos establecimiento en Madrid, en la calle Van der Goten número 8, en Barcelona, en la Ronda Universitat número 35 y en online, casanovafoto.com. Si este contenido te ha resultado interesante, pues te recomiendo que le des clic a la campanita para que no te pierdas otros vídeos que vamos subiendo, y por favor, cualquier duda que tengas, déjanosla abajo en los comentarios.